Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes. Soy Black Hawk para Archivos DC Universe. Bueno, hoy lastimosamente en nuestra tercera noticia de primicia que hemos dado a traer hoy, no sé cómo pensaba hacerla realmente, porque incluso pensaba no hacerla y simplemente publicar la noticia ya en las redes sociales y simple y llanamente. Pero lo que se acaba de dar a conocer hoy, por lo menos, ¿cómo lo podríamos explicar? Es que es bastante difícil, porque no estamos diciendo que es ya que va a ocurrir o que es oficial. Sin embargo, es una fuente que proviene justamente de un antiguo, o bueno, de un recién ex dibujante de DC Comics, Eddie Van Sciver, en el que expresó sobre todo cómo en los últimos años se ha venido la política, se han planteado políticas para renovar y atraer fans y sobre todo aumentar las ventas de la editorial DC Comics. Ustedes, como de pronto han escuchado, rumoreado, los que no lo sabían, pues resulta que DC Comics en los últimos 10 años ha venido teniendo una serie de eventos de reinicio que buscan prácticamente reiniciar el interés por los personajes de DC Comics. Este hecho en plena crisis de todas las editoriales sobre la venta de cómics, que han cambiado sus estrategias o incluso han tenido que cerrar porque muchos de sus productos ya no están representando ese interés que ocurrió hace más de 85 años, de que ha formado parte de esa cultura pop en los Estados Unidos y quizás más allá, que ha logrado trascender más allá del producto que se vende como una película o una mercadotecnia, una serie animada. Lastimosamente, la noticia más complicada es que ya está cobrando mucha fuerza el rumor que ya proviene de hace rato, que es el final de DC Comics. Ya ustedes se dieron cuenta que ya ocurrió con la editorial Mad, la que publica la famosa revista de caricatura satírica de la cultura pop, del mundo de la política, el entretenimiento estadounidense. Y si hay algo que yo hice resaltar con estas dos imágenes, es todo un legado de más de 85 años. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Arrow, Shazam, etc. Primero que todo, vamos a comenzar esto con una pequeña reseña. DC Comics nace en 1934, pero no fue hacia 1938 en adelante que la era de los superhéroes comienzan a tocar la editorial, como a golpear la puerta, digámoslo así, hacia una era de imaginación de los jóvenes en pleno albores de la Segunda Guerra Mundial. La era de los superhéroes comienzan con muchas empresas rivales, llámese Fawcett Comics, Charlton Comics, Quality Comics, Timely, que hoy en día Marvel Comics, entre otras. Y si hay algo que ha caracterizado muchísimo a DC Comics, es la esencia del superhéroe, del superhumano. De hecho, es el reflejo de las deidades modernas hechas carne en otro tipo de escenografía sociocultural.
Y la verdad, pues estos anuncios es debido mucho a que en la primera noticia que radica esta historia es que han sacado, o por lo menos se da a entender, que Dan Didio ha salido formalmente como el editor en jefe de la editorial. Ya no es el jefe, ahorita están buscando hacer cambios, sobre todo porque resulta que entre estos informes incluso ya hay gente que es bien cercana a la editorial, están diciendo que se están tomando decisiones radicales, dado que los últimos años la editorial no ha respondido con un balance significativo económicamente para solventar y mantener las publicaciones que se han hecho a lo largo de los años. Esto que implicaría recorte personal, recorte de presupuesto, recorte de artistas, escritores, y dada que muchas de las historias no están convenciendo mucho al público y obviamente los medios tecnológicos están contribuyendo a acabar el cómic como tal. Esto de los cómics incluso no significa, bueno, es un fenómeno que ya está ocurriendo con la gran parte de las editoriales. Sin embargo, a DC Comics le está golpeando mucho porque muchas de las historias ya se están trasladando a otro tipo de mercados, por ejemplo, a otro tipo, ya no son tiendas especializadas como suele suceder en los Estados Unidos con los cómics. En este caso, DC, a pesar de que siempre tiene en gran parte sus títulos y los primeros puestos en los últimos años, ha sido muy peleado, tanto que solo quedan 3 o 4 títulos de 25, 30 hasta 50 títulos por mes, quincenales o anuales que tiene publicando al año. Ustedes saben que por eso es que en los últimos años muchos títulos llegan hasta un cierto número de números, y si este título baja las ventas de acuerdo a la calidad de la historia, los artistas, entonces la persona pierde el interés y se va a otra revista o a otra editorial. Eso es lo que ha ocurrido incluso en el caso, por ejemplo, para citar un ejemplo, Marvel, que también tiene ese problema. Ellos han han logrado sobrevivir no porque tengan buenos artistas o no porque tengan buenos escritores, sino que algunos eventos, ellos han recurrido, digamos, al método de hacer un remake, sí, pero entonces algunas historias son como con un cambio específico, eso por lo menos a nivel narrativo y argumentativo, pero igual esas historias en algunos casos, como son para atraer nuevos públicos, no han tenido que sufrir, digamos, ese tipo de situaciones, dado que ellos tienen el peso de las películas y de otras franquicias como es los juguetes, la mercadotecnia, los videojuegos, los juguetes, entre todos. DC no es que no tenga problema en esa parte, el problema es los resultados que tiene actualmente, que son cifras negativas, que según AT&T, la dueña de la editorial, está considerando dos opciones: vender o cerrar la editorial. Pero eso no significa una cosa. Aún así a AT&T le respalda mantener con seguridad solo las franquicias que para ellos creen conveniente mantener. Ustedes saben que Batman es el que más vende actualmente, seguida de Superman y Wonder Woman, etcétera. Sí, no vamos a decir quién es el que, no, hay que ser realistas, ¿sí? En cambio, usted trae una cantidad de personajes que se les dan títulos de 5 números y luego son cancelados. Por otro lado, esto también implica que de hecho vendría a ser como ahí está la implosión DC, que fue el 78, si no estoy mal. La crisis en las tierras infinitas fue un cambio diferente. La del 2011 se puede contar como la segunda. Y bueno, y ahorita que se viene la iniciativa 5G, que es un evento en el que van a pasar el testigo de los mantos de los superhéroes, en este caso a determinados nuevos personajes. En el caso de Superman, a su propio hijo. Batman, se está especulando la posibilidad de pasárselo a Luke Fox, al hijo del asistente, bueno, prácticamente del gerente de Industrial Wayne, a nombre de la familia Wayne, que es Lucius Fox. Ustedes saben que él tiene un hijo y que en los cómics fue Batwing, el segundo Batwing, de hecho. Bueno, entre otras historias, o como por ejemplo que el hijo del Capitán Boomerang se convertiría en el nuevo Flash, y no como pronto piensan que va a ser el Wally West afroamericano o el mismo Wally West de siempre.
Y cabe resaltar que aún no sabemos si también Wonder Woman pasará su título. De pronto no sé si todavía se les llegue a ocurrir de que de pronto en un futuro cercano se les ocurra decir que Hipólita fallece y, como siempre ocurre en las líneas de tiempo, que Wonder Woman asume la monarquía, bueno, si prácticamente es una monarquía, el liderazgo de las Amazonas de Temisira, ¿no? Y ustedes saben que por lo menos siempre ha habido un hijo o un descendiente, entonces no sabemos si va a pasar eso. Y sobre todo que también ya se conoce, por ejemplo, la linterna verde que está en las páginas de Comic Par Sector de la miniserie del sello Young Animal. Entonces son como esas cositas, eso más o menos es el 5G, lo que va a ser hacia futuro. Ustedes saben que ya los que leyeron Doom Cyclops número 12 hay menciones oficiales sobre este evento, pues en una de los pujas de los diálogos. Bueno, ahora sí, pasando a la noticia para hacer un poco más claro. Aquí está la noticia. Según este artículo, dice, por ejemplo, vamos a comenzar primero con lo de Dan Didio, que esto es la preocupación que se ha venido dando. Dice, Dan Didio ya no está con DC Comics. Dan Didio ya no está en DC Comics, como ha sido por muchos años coeditor de la compañía junto a Jim Lee desde el año 2010, o sea, casi 10 años de fracaso. Según esto están diciendo que Dan Didio, debido a todos los cambios para tratar de atraer nueva gente a leer a sus cómics, ya son estrategias de marketing que no han dado fruto. Dice, la noticia ha sido confirmada por varios medios de comunicación. Uno de ellos, de hecho, uno de los que han venido hablando es Bleeding Cool, Newsarama, CBR, ¿no? Pero se desconocen los detalles de la salida de Dan Didio, se desconoce si Didio renunció o fue despedido. Los rumores ofrecen que esto sucedió desde que fue una orden de arriba de las directivas de Warner Bros. No estamos hablando del presidente de Warner Bros., sino de los delegados ejecutivos de AT&T. Como resultado de la alta rotación de personal en DC, debido a los problemas relacionados con los planes editoriales. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes se acordarán de la expresidenta de DC Comics, Jane Nelson, que de hecho también está dentro de esos cambios que ha sufrido la editorial. Donde Bleeding Cool dice que Dan Didio está siendo considerado el hombre responsable de estos fracasos de marketing de la editorial, pero que de nuevo actualmente es por ahora, ojo, ahí lo hablamos como el rumor, simplemente eso. Primero tenemos que comenzar esto porque esto es un rumor. De hecho, este hecho de que podría ser el fin de DC Comics proviene de hace unos meses hacia atrás, desde el 2019, y ya lo han venido cuestionando en la revista Forbes, ¿no? La noticia no es tan sorprendente, ya que las ventas de DC Comics han sido bastante obsoletas, o sea, son ventas mediocres según para ellos. Y el año pasado también se especulaba que AT&T, la compañía matriz de DC Comics, incluso podría estar considerando la venta de DC. Pero hay una cosa interesante en eso. Una cosa es vender DC Comics, pero se quedarían con las licencias del desarrollo de las películas como tal, a la mercadotecnia. Es decir, es como lo que antes le pasaba a Marvel, que no tenía los derechos, por ejemplo, de un ejemplo, ¿no? O de los X-Men, ¿sí? Pero estaban en otro bando. ¿Qué significaba eso? Que no podía utilizarlos sino los personajes que ellos tenían a su disposición. Eso, si llega a haber una productora de cine, supongamos que Paramount Pictures quiere hacer las películas de DC Comics y le hace un reinicio total, un universo extendido. Están buscando, supongamos. Pero resulta que los derechos Viacom los compró, suponiendo eso, los tiene, ¿sí? Pero ellos no tendrían acceso para poder hacer las películas a menos que ellos hagan un acuerdo como el que ocurre con Sony, con Spider-Man y Marvel, ¿no? Entonces eso es lo que estoy diciendo. En este caso, el gran problema que surge alrededor de toda esta noticia es que muchos de los artistas
históricos, por ejemplo un Alan Moore o las familias de algunos de los creadores de los grandes superhéroes de DC como Superman, la familia Siegel, van a entrar a considerar entrar en una especie de pleito con Warner Media, ¿sí? Que Warner Media es el consolidado de DC y AT&T. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, ya que la editorial se acabó, entonces van a decir, bueno, vamos a instaurar una demanda para recuperar los derechos completamente de Superman. La familia de Kane, Singer, bueno, los creadores de Batman van a ir a entrar en pleito con la marca para recuperar a Batman. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso va a poner, no, de pronto en parte sí, puede ser un peligro también para las películas que ya están en desarrollo, porque van a poner muchos problemas para la compra y adquisición de derechos. Suponiendo que DC sí tiene todo, bueno, Warner tiene todos los derechos, pero una vez los vende, ellos, Warner incluso se puede quedar con la opción de crearlos para explotarlos como películas, ¿no? Entonces son como cosas que van a empezar a jugar un factor en común, como digo mi teoría de las conexiones, que es una teoría de que cualquier cosa tiene que estar de algún modo conectado con el problema en cuestión. Obviamente esto va a implicar que en los próximos años se reduzcan el número de películas de superhéroes de lo que podría ser la caída de una de las mejores editoriales de la historia al lado de Marvel Comics, ¿no? Antes de la era de Marvel, ustedes sabían que la rival original de hecho pasó a ser parte de sus derechos legales comerciales, era Fawcett Publications antes de los años 60, y justamente fue una empresa a la que demandaron por la cuestión de plagio de la creación de Superman. Entonces miren que DC se haya nutrido de otras empresas, ¿no? Ellos crecieron desde el 34, pero se empieza a notar con los superhéroes entre el 38 en adelante, con Superman, Batman, Mujer Maravilla, la Sociedad de la Justicia. Llega ese periodo donde la gente iba y compraba sus lectores, tuvieron una época polémica por la cuestión del comunismo, la influencia de la violencia juvenil de los cómics, que eso sí es un tema aparte. Luego viene la adquisición de las primeras licencias, que se llaman licencias comerciales, licencias de ciertos personajes. Entonces empiezan a adquirir los personajes de Shazam hacia los años 70, que fue consolidada a principios de los años 90, finalmente ya cuando se fue con todo, que en los años 70 y 80 cuando compró Charlton Comics, cuando compró parte de los derechos de los personajes de Quality, donde adquirió los Freedom Fighters, los Black Hawks, y también adquirió los personajes, por ejemplo, los personajes que inspiraron a la creación de los cómics de Watchmen, ¿cierto? Eso que conlleva que esos personajes pasarían ya a DC, como es el Capitán Átomo, los Escarabajos Azules, Nightshade, etcétera. A partir de todo eso que ha construido, obviamente ya en los años 70 DC ya empieza a consolidarse como una multinacional una empresa parte de una multinacional que para hoy en día se conoce como Warner Media, ¿no? Ha cambiado el nombre, pero bueno. Entonces, al ver todos esas transformaciones, esos altos y bajos, ha llevado a que la editorial pues esté en un hueco que parece que por ahora los expertos están diciendo está sin retroceso. Entonces están confiando que el evento que va a cambiar completamente la generación de héroes de DC Comics, o sea, quinta generación 5G, sea el último salvavidas de la editorial, lo que en teoría uno podría estar pensando que lo que le queda de vida para que no le ocurra lo de la revista MAD se convierta en una editorial recopilatoria de series viejas y de estar produciendo mes a mes una revista, o que pasen a un formato en línea, es que todo depende de que nosotros los lectores estemos pagando una cantidad de dinero que vale comprar normalmente un cómic mes a mes. Eso también implica que son gastos mayores. Hoy la industria del cómic es tan cara que un cómic, por ejemplo, en Estados Unidos son entre 3 a 4 dólares. A veces pasan por una época en que llegan a bajar el precio a $2,99. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí en Colombia es un cómic que costaría 15.000, 16.000 pesos colombianos. Incluso están llegando precios, por ejemplo, acá
de cómics un poco más caros que lo que vale un manga japonés. Eso incluso porque yo estaba leyendo que los mangas por lo general siempre eran caros cuando se consumen. Bueno, esto es más o menos lo que va diciendo. Y continúo. Dan Didio sale de DC Comics. El reconocido artista de cómics Rob Liefeld también expresó de que DC Comics debería vaporizarse y que necesitaba ser salvado. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Pero resulta que durante los últimos años Rob Liefeld tuvo una disputa trascendental con la editorial, dada la problemática que ha tenido sobre unas diferencias creativas que lo obligaron a salir. Eso fue justamente al comienzo del 2011 cuando lo contrataron para trabajar el cómic de Deathstroke y de Grifter, que son los personajes de Wildstorm, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene aquí a agregar? Estoy comprando la menor cantidad de cómics de DC en toda mi vida, al menos el 50% de esta razón. Es la forma en que Didio los reformó. Horrible, me alegra que lo hayan sacado. Hablo primero como consumidor, dijo Liefeld en un tweet. Eso, según aquí, dice que eso salió en un tweet. Bueno, si quiere mirarla. Podríamos mirar este tweet. A ver si me la deja. Vamos a mirar el tweet y le muestro a qué nos referimos. Es que lo tengo traducido. Listo. Es que no me estaba saliendo porque como lo puse en traductor, entonces el traductor no me lo está botando. Bueno, ahí más o menos es que ese es una. El otro que se ha llegado a pronunciar, pero un poquito menos polémico, fue George Pérez, que para la época del comienzo de los nuevos 50, o sea, ya un remoto 2012, en el 2012 estaba ocurriendo una cosa, pues que las decisiones de la política de publicación de las historias de DC había cambiado un poco, que les estaba dejando un ambiente un poco complicado para trabajar. Incluso algunas historias o ideas que ellos tenían ya no se estaban teniendo en cuenta y que todas las historias se estaban decidiendo en comité y que las historias que se estaban desarrollando para personajes ya no calcaban con el interés del público, o al menos eso era lo que este comité estaba intentando conocer George Pérez en ese momento, porque incluso lo habían traído para dibujar el Action Comics de Superman. Bueno, según aquí está toda la traducción que dice Rob Liefeld. Esto es del tweet del 21 de febrero, o sea, del día de ayer a las 5 de la tarde, hora colombiana. Ustedes ya saben más o menos bien de las 5 horas de la tarde, hora del este en Estados Unidos más o menos. Y eso es más o menos lo que está diciendo ahí. Pero bueno, el ex artista de DC Comics, Ethan Van Sciver, también ha reaccionado a noticias. Pero antes de leerlo les quiero decir, Ethan Van Sciver es el último artista de DC Comics saliente que alcanzó a estar parte de ese, según lo que él ha expresado acá con lo que voy a comentar, lo que él alcanzó a escuchar de lo que él prevé el ambiente. O sea, por ahora, por eso es el título, es una advertencia a lo que va a ocurrir en los próximos meses con el evento 5B. Dice, el ex artista de DC Comics, Ethan Van Sciver, que de hecho es un artista que me gustó su trabajo en algunos cómics, pero ahorita no me acuerdo, después les digo en otro momento. También reacciona a las noticias. Estamos viendo el final de DC Comics en tiempo real. 80 años de historia, no puedo creerlo. Si Didio se ha ido, reemplácenlo con Geoff Johns o cierren ese negocio. Odio ver esto. A mí me encantó DC Comics. Le estoy haciendo como unos cambios. Ustedes saben que el traductor Google no es que sea tan eficiente. Bueno, no es eficiente. Es imperfecto, ¿no? Dijo Van Sciver en una serie de tweets. Bueno, podemos copiar y ver el enlace. De hecho, estas son la serie de traducciones. Aquí lo vamos a ver un poquito, a ver qué de pronto encontramos, porque igual eso vale la pena ver esto. Afortunadamente estamos viendo estos tweets. Entonces, esperamos que cargue. Bueno, aquí lo que dice es:
Bueno, ese es la página. Ustedes saben que ese bichito está diciendo que es la página oficial del artista. Y dice, si Livio se fue, reemplácenlo con Jeff Jones o cierre el negocio, maldito. Voy a ver esto, me encantó DC Comics, ¿sí? Aquí ya hay gente que ya ha comentado, no vamos a leerlos porque pues esa es la reacción de todo lo que ocurrió. Ojalá, pues en mi caso, yo diría que si llega Geoff Jones, ojalá sea el Salvador. Realmente él hizo un gran trabajo como artista para salvar a varios personajes de DC. Y yo creo que a pesar de que no le fue muy bien en la división de entretenimiento, que era lo de las películas, pues yo creo que en DC, en lo que son cómics, él sí lo sabe hacer. Es un trabajo que yo creo que no se le puede condicionar, ¿no? Bueno, eso es ahí, no me dice mucho. Pero bueno, ese es el film más importante, eso es eso. Entonces eso es una cuenta oficial, no hay evidencia de que no haya hecho lo contrario. Pero por ahora tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Pero bueno, Manshire también dijo que AT&T, o sea, él dice que él escuchó cerrará el Comics si falla en su evento 5G. Esto que está aquí está repetido con respecto a la otra noticia, pero aquí está. AT&T cierra DC Comics si falla 5G y dice Ethan Manshire. Lo voy a leer, pero igual es casi lo mismo, ¿no? Solo que es como la noticia que completa. Tras la noticia de la salida de Dan Didio, se dice que AT&T cerrará DC Comics si falla en su próximo evento 5G. Entonces, para aquellos que no lo sabían, 5G es una iniciativa, y lo vuelvo a repetir si lo dije hace unos minutos en el video, es una iniciativa en la que van a empezar a hacer una nueva camada de personajes basados en el que van a hacer el relevo o van a tomar el manto de los héroes ya conocidos. Ya no van a ser los mismos héroes de siempre, sino que van a tomar a otros héroes. O sea, no vamos a ver, por ejemplo, a un Damian Wayne asumiendo finalmente el manto de Batman, así tenga que hacer un salto de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Superman, ya se había dicho que el personaje de Jonathan Stammerton sí podría dar un salto de tiempo, dado que va a venir del futuro, porque él actualmente en los cómics de la Legión de Superhéroes está como miembro. Entonces van a utilizar una versión un poco de más años en el futuro quizás, y va a llegar al tiempo de la continuidad de los cómics de Superman. Bueno, aquí lo que dice el ex artista de Green Lantern en DC Comics. Por cierto, ahora sí que me acordé. Ethan Manshire ha reaccionado a las noticias en vivo en YouTube. Bueno, hay una... A ver si lo podemos... Mientras que carga. Esta Machine dijo que las fuentes dentro de la industria le informaron que si el evento 5G falla, AT&T cerrará la compañía. Comprender no significa que las personas irán a ninguna parte. Batman, por supuesto, es una posesión preciada de AT&T. Ahora AT&T es Batman y van a seguir sacando películas, productos, juguetes y todo eso, dijo Banshee. Los cómics están muertos y cerrarán la editorial pronto. Les diré que un profesional con quien hablé recientemente dijo sí, estaba hablando con uno de los superiores de DC Comics, que dijo que si 5G no funciona, eso es todo. AT&T está cerrando el brazo editorial, así que esto es prácticamente un juego de pelota, ¿sabes? Como las órdenes que se están dando, ¿no? Bueno, ya pues recarga. Los cómics están muertos, dice Ethan Manshire. Manshire también tuiteó: estamos viendo el final de DC Comics en tiempo real. 80 años de historia, no puedo creerlo. Cirillo se ha ido, reemplácenlo con Job. Bueno, ahí sí ya que viene para abajo todo lo mismo que hemos venido haciendo ya para que... Bueno, por aquí podemos incluso mirar el enlace de que está considerando vender la productora. Pero antes de mirarla, pues cerremos este artículo. Con respecto a la salida de Andy, se desconoce qué sucede exactamente, si fue pedido o de bueno, eso ya aparte ya lo habíamos activado. Si bien aún no se ha anunciado oficialmente, después de los nuevos 52 y Renacimiento, 5G es la próxima iniciativa de la editorial que dice que reemplazará a sus personajes clásicos por otros nuevos, como un nuevo Batman negro con cómics con un precio tan alto como $7,99. O sea, ustedes, por ejemplo, si usted viene a Estados Unidos o vive acá
usted compraría, dígame, yo le soy sincero, cuando usted puede perfectamente utilizar ese dinero con lo que sobre para comprarse algo de comer, comprar un cómic a $7.99. Hoy en día incluso hay servicios para leer de cómics en formato digital. Por ejemplo, ustedes conocen, no sé si han escuchado bueno, pongamos los cómics que se ven en la plataforma de Play Store y en Google Play. O ¿cómo era? Comixology, que es la otra, que es la famosa en Estados Unidos. Que allá a usted le venden por la mitad del precio del cómic, pero para que usted lo tenga en su computador o en una tablet o en un celular, en un smartphone. Entonces, eso está quitando precio a lo que es el formato, papel tradicional mes a mes. Entonces, a ellos que les puede ser más rentable una recopilación de los cómics clásicos, tapadura, y que había la gente hoy son de mayor interés porque puede que valga mucho, pero se pueden mantener en una biblioteca. Hoy van a pasar prácticamente eso. Si ustedes han visto las enciclopedias de la editorial española Salvat, que hizo una recopilación de cómics de clásicos de DC y de Marvel, en la que usted coge todas las historias clásicas que han hecho durante los últimos 60, 70 años, con las mejores historias que jamás se han escrito, ¿no? Bueno, 5G es la base de todos los cómics de DC en el futuro, según Video en ese momento lo dijo para la Comic Con de Nueva York en octubre. Si bien no veremos cuál es el futuro, queremos mostrarles lo que está sucediendo ahora. Es un alto nivel de planificación. Perdonen, lo recorto. Dice, nuestros sistemas han detectado un inusual tráfico inusual de redes de ordenaderos. Bueno, igual de pronto es que como donde yo estoy un poquito, bueno, les quedo pendiente de ese video en una ocasión, de pronto en un directo más adelante. Si no, de pronto pues intentaré qué hacer, pero bueno, o lo dejo en la descripción, preferiblemente lo dejo en la descripción del video, entonces ahí ustedes para que lo vean. El destino de DC próximamente, AT&T podría venderlo. Bueno, este es un artículo de Matt Groening. Obviamente quiero decir que pues Cosmic Book News pues tampoco es que sea un portal llave como en una época cuando se podía confiar, pero estas son noticias que sí, a diferencia de otras que pronto son tan polémicas, especialmente cuando son de superhéroes en las películas, que sí son de poco confiar. Esto sí es un poquito diferente porque estos son de noticias que ya tienen relevancia en todo esto de rumorología y en todos estos, sobre todo por lo que se publicó en Forbes, porque si usted toma en cuenta que hay revistas que hablan mucho amarillismo y hay otras que simplemente cuentan la verdad. En este caso están tomando el hilo de una historia que ya se había planteado en Forbes, pero bueno. Se especula que AT&T, la empresa matriz de Warner Media, que incluye DC Entertainment, podría vender la marca en una medida para ahorrar miles de millones de dólares. El artista de DC Comics, bueno, ya como les habíamos mencionado, Dan Van Schreiber, fue avisado por alguien de DC con respecto a un artículo publicado por Barrons. Si no estoy mal, creo que es ahorita lo miramos, que es el artículo que le digo, titula AT&T se dirigió a la dirección correcta antes de que el artista Elliot McGanament apareciera, que se refiere a que el fondo de cobertura de Elliot McGanament había revelado una enorme participación de 3,2 mil millones de dólares de AT&T. Creo que es el presidente de AT&T, si no estoy mal. Bueno, hasta creo que aquí nos lleva al portal. Sí, mire, AT&T se dirigió a la dirección correcta. Sí, ese es el presidente, sí, ese es el artículo. Sí, señor, aquí está. Hasta ahora los inversores se están animando en integración inversora. Aquí está la acción de AT&T. Fondo de cuarto de mantenimiento, luego la participación. Exactamente. 3,2 mil millones de dólares en el gigante de las telecomunicaciones. Los medios que publicó una carta junto con recomendaciones detalladas como mejorar operaciones, estrategia y asignación de capital. Las acciones de AT&T subieron casi un 5% de apertura de lunes. Esto es una noticia del mes de septiembre que ocurrió el año pasado, pero las acciones retroceden un poco ya que los inversores dirigen algunas ciudades de Elliot. Hasta el lunes a las 3 de la tarde del lunes, la ganancia de las acciones en AT&T se había reducido en 2,2% frente a 0,2%. Si ustedes aquellos que son especialistas de pronto en marketing o en economía, estos valores que va por lo general siempre se ve a algo negativo que ocurre dentro de sus propiedades. En este caso, como AT&T es propiedad de DC Comics, estamos señalando que ese bajón
recurre precisamente a la caída en ventas del mes que corresponde de esa época, ¿no? Entonces, si una compañía no está funcionando bien, ¿qué pueden hacer? Vender, o pueden perfectamente reformarla y acabarla. Y eso es lo que está advirtiendo este peligro de lo que está ocurriendo. Es posible que de pronto nos, digamos, bueno, sea la posición de este ex artista de DC, pero resulta que para maquillar la imagen de lo que se está contando con, con, con DC Comics, es posiblemente que Warner o AT&T nos saquen a declarar, no, DC Comics, lastimosamente las afirmaciones de este artista son como mentira. Eso es lo primero que le van a decir, precisamente porque ellos no quieren que se salga toda esta información, ¿no? Obviamente eso es lo primero que va a llegar a ocurrir. Ya después va a haber unos cambios editoriales, y luego si anuncian a través de sus redes sociales o algún artículo en una revista que ellos autoricen, y van a decir sí, DC Comics se acabó. ¿Qué ejemplo tenemos? Vértigo y la revista Mad. Ustedes ya saben por qué, recorte presupuestal, todo lo que llevó al final de Vértigo, etcétera. Y bueno, y tomando la cantidad de sellos editoriales que han existido a lo largo de DC, por ejemplo, aquí qué podemos contar. Voy a voy a tomar un ejemplo de Wikipedia, pero esto es Wikipedia en inglés. Yo sé que no es confiable, pero no es, en el caso no es para dar en cuenta, no la necesito para hablar de un tema de editorial. Mire, es solo para establecer todo lo que ellos ya han sido a lo largo de la historia como editorial. Mire, DC 1937, pero aquí se refiere a la fecha de la época en que empieza a consolidarse como National Comics. Cuando citamos 1974 es que la empresa se funda en 1934, ¿sí? Sí, 35, 36, 37 eran publicaciones de tiras cómicas diferentes, así como las que se publican en los puestos de periódico, ¿no? Entonces, ¿qué sellos tiene actualmente fijos? John Heinemann, Wildstorm, bueno, no exactamente Wildstorm como un sello, sino una línea de cómics. Ustedes saben que son los que cogió Warren Ellis, que revivió el sello con dos miniseries, bueno, ahorita con 3 series. Estaba de Wildstorm con el relanzamiento de los personajes de Wildstorm Studios. Luego venía la de eran dos series. Luego ahorita cerró de Wildstorm Wildstorm Michael Cray, y la otra que es Wildstorm Wildcats, creo que fue la otra miniserie que fue anunciada. Miles and Media, este sello está, de hecho se esperaba que en el 2018 arrancaran con una nueva línea de cómics, pero resulta que uno de los cofundadores del sello en el 93 que expresó abiertamente sobre los derechos de traer de vuelta al sello porque no le habían reconocido no sé qué año. Es algo así más o menos, dice la historia. Bueno, también está Sandman Universe, que no es que sea exactamente un sello, sino otra línea de cómics. Ahorita lo tiene Black Label, porque son los cómics del universo de Neil Gaiman, de Sandman. Dixie Black Label, que reemplazó a Vértigo. Wonder Comics, que es el que trajo el mismo Brian Bendis. Y la línea de terror Hill House Comics, que es de la artista Joe Hill. También se reconoce, por ejemplo, el sello All Star, desaparecido Amalgam Comics, que es, bueno, aunque Amalgam Comics fue un caso especial porque fue un convenio con Marvel Comics, DC Focus, que era otro tipo de producciones, Tinta Inc. DC, Zoom DC, que fueron creados precisamente para el 2019, pero terminaron siendo fundidos de otra manera, porque supuestamente era para atraer jóvenes lectores con una especie de serie de novelas gráficas para niños, o sí, pensaban, querían como hacer otro relanzamiento de lo que antes se conocía como John DC, ¿no? Elseworlds, que era la línea de los cómics de las líneas tipo alternativas. First Wave, bueno, eso no es que sea un sello, eso fue otra cosa que eran cuando adquirieron las licencias de los cómics pulp con el Dr. Savage, entre otros. Bueno, Helix, que fue fusionado a Vértigo.
Helix creo que no, sí me acuerdo, pero también eran comics adultos, aunque algunos de estos sellos o líneas de cómics eran relacionados a artistas importantes. Impact Comics, que es una licencia que tuvo con Archie Comics, Johnny DC, que de hecho era el que publicaba los cómics basados en las series de televisión de Warner, que también publicaba cómics para niños más suaves. Minx, bueno, Minx es otra cosa, bueno, Paradox Press, Piranha, Tangen Comics, que fue un pequeño alternativo que hay un famoso cómic con Superman, bueno, Vértigo, ya que hemos hablado, Wilson Productions, que fue una adquisición de Image, Cliffhanger, bueno, los demás subsellos de Wilson, CMX Manga, era un sello de hecho de Wilson, pero era el sello que se llegó a traer a Warner no, sino a DC Comics para traducir manga japonés, no de los reconocidos mangas, ¿no? Estos son mangas un poquito diferentes, no son tan conocidos. O sea, estaba haciendo el papel de Tokyo Pop, ¿no? Homegate Comics, otra empresa, firma Wilson, bueno, y otra serie de cómics un poquito más de caricatura que era Ciudad Comics. Y a eso súmele lo que ha sido ¿qué? La revista más, ¿no? Que era la otra propiedad, S Comics. Pero bueno, aquí dice $7.99, 5G es la base de todos los cómics futuros, video en la Comic Con de Nueva York. Bueno, entonces ahí más o menos de cómo cierra el artículo. Este sí, ya lo podemos cerrar. Bueno, aquí vamos en el cómic. El problema es que el grupo de fondos de cobertura no está contento con AT&T, ya que sus acciones han tenido un rendimiento inferior en comparación con T-Mobile, Verizon, promedio de índice SIP. Aquí lo que están diciendo es que todos los ejecutivos de la compañía AT&T están tan preocupados desde hace meses que no están rindiendo con las marcas emblemáticas de Warner, en este caso DC Comics, ¿no? Y obviamente los resultados que se han dado en el cine, no es ya uno decir que venir aquí a la discusión de porque Batman v Superman o Liga de la Justicia, que de pronto no tuvieron el éxito esperado en su momento y que de pronto fue lo que dio a los fans, entonces no, eso implica lo que acá no, es que hay decisiones que no se han tomado adecuadamente y han enfocado precisamente que todas sus divisiones y productos relacionados a los cómics estén en un efecto dominó, uno afecta al otro. Vancouver señala dos cosas relevantes que potencialmente tienen que ver con DC, ya que el artículo informa debido a la participación del fondo Edge, que se pueden hacer movimientos para aumentar las ganancias eliminando posibles contratantes. El que si usted es economista o analista, como se dice, economista, analista de la bolsa o experto en marketing, sabrá mucho de esto. Yo como soy licenciado en ciencias sociales, yo más o menos entiendo esas cosas por el lado de la economía. Es la diferencia que es un tema que es afina al estudio de las ciencias sociales, a la economía, la historia, la sociología, todo eso. Entonces eso es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo. O sea, quieren evitar es que ellos ya me están pronosticando es que DC Comics se va a la quiebra. La carta de Elliot también pide a AT&T que racionalice su organización burocrática, elimine los puestos redundantes y considere la externalización de funciones no esenciales junto a la centralización de la oficina, otros recortes de costos. Elliot prevé un ahorro anual potencial de $10.000 millones que podría ampliar los márgenes de beneficio de AT&T. Fitch de Wells Fargo señaló que AT&T redujo silenciosamente el número de empleados en un 5.6% o más de 15.000 personas en el último año. Ahora háganse pensar que de esas 15.000 personas, ¿qué porcentaje podría ser de DC, de Warner, por eso lo que es DC Comics como tal? ¿Cuántos artistas o cuántos empleados salieron que trabajan en el edificio de Burbank? Ustedes saben que incluso toda la iniciativa de los 952 también produjo el traslado de las oficinas que estaban en Nueva York, y ojo, que es un edificio que para mí fue uno de los peores errores haber sacado ese mural famoso, icónico que había en la entrada, que mucha gente en Estados Unidos lo ha catalogado que histórico, que era un mural
en donde aparecen todos los héroes, o por lo menos casi héroes y villanos de DC Comics que ha creado a lo largo de su historia, ¿cierto? Pero bueno, el hecho es una cuestión un poquito, como se dice, entre comillas, aquí para dar todo el legado que sea justicia editorial. Pero bueno, el hecho es que cuando comienzan los 952 deciden trasladar las operaciones a la costa oeste, o sea, en Burbank, en el estado de California. De ahí empiezan a publicar todas las nuevas líneas editoriales, todos los cambios que empezó. Entonces continúa, Ethan Van Sciver continúa especulando que AT&T podría deshacerse de DC, lo que significa deshacerse de DC, ya que AT&T ya no quiere o necesita la marca como parte de su interés comercial o inversión. O sea, quiere decir, DC Comics ya no vende cómics y ya no le está produciendo dinero. Por eso es que no pueden comprar pan para vender pan. El artículo también menciona que se llevará a cabo una gran reunión el 29 de octubre con respecto al futuro de Warner Media, incluye DC y el nuevo servicio de transmisión HBO Max. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Como están reestructurando muchos de las divisiones de entretenimiento, entonces la única manera de solventar esta marca HBO es que tienen que deshacerse de algo. Tienen que decir, no, bueno, ¿cómo vamos a solventar nuestros productos de entretenimiento que sabemos que podemos asegurar? Bueno, al menos según ellos, ¿no? Verán que esa plataforma va a ser carísima. El caso es que independientemente sea cara o no sea cara, entonces como tienen que hacer cambios, así sea con las diferentes operaciones que tengan en otros países, que tenga la marca Warner Media, entonces ¿qué vamos a decir? Bueno, tenemos la editorial no nos está produciendo ganancias, entonces vamos a tener que hacer despidos, acá hacer unos cambios, ya ahí sí no va a publicar más cómics, lo que vamos a hacer más bien es conservar las licencias y vamos a empezar a publicar recopilaciones a la venta, que son ediciones de coleccionista que la gente está más interesado. Bueno, entonces ¿qué dice aquí? AT&T tiene un día de analistas programado para el 29 de octubre, bueno, eso era en la época, y su próximo servicio de transmisión. Esa reunión se volvió interesante. Bueno, ahí más o menos es lo que especificaba lo que ocurría para el momento. Y bueno, y aquí ampliando, y sí, podría ser en grandes problemas. Vale la pena mencionar que Forbes, aquí también podemos mirar el artículo, señaló recientemente que es relevador que no presidente o CEO de Warner Media, John Stankey, recuerden ese John Stankey, quien es de AT&T, nunca se molestó en mencionar que DC en un artículo reciente que promovió a Warner Media, una de las únicas marcas de Warner Media que no se mencionaron, lo que lleva a especular sobre el cierre de DC o la venta. O sea, supuestamente de todos esos cambios, él menciona ciertas marcas, pero si no las mencionas es porque se supone que hay una reestructuración y hay una serie de cambios. El artículo también señala el hecho de que DC ha reducido el tamaño de sus exhibiciones en convenciones de cómics. Por ejemplo, la no asistencia a la Comic Con de San Diego del año pasado, e incluso yo me atrevo a pensar que este año no van a asistir. Eso es lo que yo estaba pensando, sobre todo para la presentación de películas como de Batman, o de pronto lo pueden hacer, pero no es lo de antes, ¿sí? Entonces, siendo una de las empresas que siempre trae todos los años a Comic Con de San Diego, California, donde siempre presentan las películas junto a Marvel, ¿no? El artista de cómics y el creador de Deadpool, Rob Liefeld, también ha recurrido a las redes sociales para ofrecer a que la empresa se reinicie desde arriba hacia abajo, con todas las publicaciones recientes que ofrece DC para que se vaya, o sea, para que se acabe, ¿no? Desde principios de año también se está informando que DC Comics ha estado cortando su línea, ya que, los recortes de lo que sucedió con Vértigo, el menor número de cómics jamás publicados por DC Comics, bueno, las cancelaciones, ¿no? En julio pasado Marvel vio una vez más que DC Comics fue golpeado en términos de unidades vendidas y la participación en el mercado minorista, pero realmente aunque Marvel de pronto pudo mejorar en ese aspecto, no es suficiente porque pues tampoco todas las editoriales están así, porque realmente lo que sucede es que están surgiendo, estamos en una ola de editorial, una cantidad de editoriales nuevas que están empezando a ver historias más interesantes que a la gente le está interesando, y sobre todo de fuera del ámbito superheroico. Ahorita de pronto la editorial que de pronto dicen que la editorial que de pronto no es tan conocida, pero que de pronto tiene más respeto hacia los artistas y hacia el público es Valiant Comics, ¿no? Pero bueno, también está el hecho de que las películas del DC
Extended Universe de Zack Snyder no había cumplido con las expectativas, lo que se ha visto que el universo extendido DC tienes una nueva administración y tomar una dirección de reducción de costos que produce películas de bajo presupuesto para obtener máximo rendimiento de dólares. Eso sí, ya se dio cuenta y ustedes saben qué pasó con la película Joker. Fue de bajo presupuesto, pero igual logró lo que tenía que hacer. Oscar, reconocimiento y una acaudalada recaudación, ¿no? Y eso con un presupuesto muy bajo. También diré por qué me llamó la atención. Bueno, antes de continuar. ¿Y qué significa eso? Que para evitar el disparo, la despilfarración de dinero que ocurrió con los gastos excesos de las regrabaciones de Liga de la Justicia, los cambios que ocurrió con la salida de Zack Snyder, ¿no? También diré que por qué me llamó la atención este artículo en particular, porque los expertos me dijeron que la razón por la que se cortó la serie DC Universe Swamp Thing fue por AT&T, ya que los ejecutivos de AT&T comenzaron a mirar DC y descubrieron que nadie estaba vigilando las finanzas, como los costos de Swamp Thing eran altísimos. Ante AT&T canceló la serie. Lo que queda por ver es si AT&T simplemente cerrará DC Comics y conservar las películas y propiedades de TV. Me dijeron que Warner Bros. Quieren conectar todo lo relacionado con películas, TV y transmisión. Bueno, eso es una especulación de la marca, ¿no? O si licenciará DC Comics o venderá todo de DC Entertainment, incluidos los cómics, películas, propiedades de TV, o simplemente continuarán como han ido las cosas, pero hacen cambios a nivel ejecutivo o más. El 29 de octubre se volvió interesante. De hecho, bueno, eso más o menos como cierra ese artículo del 10 de septiembre del 2019. Estos artículos que van hacia atrás en lo que explica en este caso. Ahora vamos a revisar el artículo de Forbes, donde encaja DC Comics en la visión de AT&T para Warner Media, de Rob Shalkovich. Esto es un artículo también del año pasado. Entonces, hemos hecho un recorrido de los artículos de hoy hasta los más antiguos, ¿no? De donde vienen todas estas especulaciones. A principios de este mes, la Comic Con de San Diego, los asistentes que volvieron a notar un cambio importante en el piso de exhibición del masivo del programa, el stand de DC Comics, que había sido un enorme pabellón en el Hall H, ¿no? Independientemente, en el centro de la editores del centro del salón había desaparecido. El editor de cómics más antiguo y segundo más grande de Estados Unidos se había retirado de la esquina alejada de la sala, donde se incorporó la exhibición de varios paneles de Warner Media a la sombra de los bancos de monitores gigantes que prevén los próximos espectáculos de apariciones. Discúlpenme en un momentico y voy a encender acá la luz, que creo que no se ve la. Listo. El subtexto de este movimiento no podría haber sido más claro. AT&T, ahora la compañía matriz de Warner Media y sus divisiones, incluida DC Comics, anteriormente conocida como DC Entertainment, HBO, Turner, Warner Bros., no parece estar muy interesada en el negocio de la publicación de los cómics. Es revelador que en un largo perfil del CEO de AT&T, John Stankey, esta mañana en Variety, pone las únicas marcas de Warner Media que no se mencionó. En la medida que DC es importante en el futuro de la compañía, es como una fuente de propiedad intelectual para otros canales de medios y como una marca de estilo de vida para servir como embajador de la cultura geek. En términos de economía pura, esto tiene sentido. Todo el negocio de publicación de los cómics en los Estados Unidos, incluyendo publicaciones periódicas, digitales y comerciales, suma alrededor de $1.100 millones según las estimaciones del 2018 analista de la industria, y se ve, bueno, en un mes aproximadamente el 35% de los ingresos del mercado de DC, junto con una gran cantidad de ventas de libros comerciales, o sea, los títulos de los cómics comerciales para títulos perennes como películas de Watchmen o de Dark Knight Returns, o sea, los cómics que han sido los clásicos. Esto nunca fue mucho en los días de Time Warner, en una cadena más pequeña, en un océano aún más grande después de la adquisición de AT&T. También hay otro océano en juego, un océano de tinta roja. La deuda de AT&T luego de la adquisición de los $85.4 mil millones de Warner Media invertidos es de $164 mil millones. La compañía obviamente cree que puede monetizar los activos de Warner Media para recuperarlos rápidamente, pero esa es una gran espada de ejecución sobre la cabeza de la gerencia y el tipo de cosa que hace que los jefes de la edición piensen que las ganancias a corto plazo en lugar de la estrategia a lo largo plazo. En lugar de AT&T no parece ver ningún valor en sus marcas. Uno de los primeros movimientos de la compañía después de la adquisición fue cerrar varios servicios de transmisión del nicho de Warner Media, incluido el amado medio cinematográfico Prince2, y visto por muchos como un preludio para lanzar la mayor cantidad posible de artillería de medios de compañía en un mega streamer para competir contra Disney, Netflix y el resto del movimiento que parece esencial.
dada la caída precipitada de los suscriptores del servicio de televisión satelital DirecTV de AT&T. Bueno, ahí sigue más abajo, pero no sé si la quisiéramos ver. Bueno, o terminémoslo. Pero ese sentimiento también se ha infiltrado en el lado editorial. En los últimos meses DC ha dejado caer el hacha en su marca de prestigio Vértigo, el motor creativo detrás de los éxitos como Sandman, Preacher, Swamp Thing, Tupac y Fox. Bueno, quería hacer un resalte hasta aquí. Estamos viendo hasta este momento todo lo que ha producido, ¿cierto? Todo eso vale muchos millones de dólares. Bueno, yo creo que este artículo ya no lo podemos, ya no hay necesidad de mirarlo más. Lo mismo aquí, y este ya lo miramos. Listo. Entonces ahí uno se da cuenta todo ese recorrido que han hecho las publicaciones, que esto no es un juego de que se va a acabar, no, simplemente que aquí ya hay un callejón sin salida y se está poniendo muy grueso y complicado para DC Comics mantener los cómics. Pero bueno, continuamos con la lectura. En vísperas de la Comic Con, la compañía anunció la cancelación de Mad. Mire, la que yo les decía, la venerable revista de humor que cambió la cara de la sátira estadounidense y se ha publicado continuamente desde mediados de la década de 1950. Ninguno de estos fueron un gran generador de dinero en términos de ventas mensuales, pero ambas marcas ocupan algunos bienes inmuebles valiosos en la psique de los fanáticos. Incluso si las propiedades construidas en esta tierra están en mal estado, parece miope abandonar las instalaciones por completo. En lugar de una empresa editorial robusta y diferenciada, AT&T parece más interesado en impulsar a DC como una marca de estilo de vida de consumo. Los esfuerzos de Warner Bros. Para llevar a los superhéroes de DC a la gran pantalla grande han sido impredecibles y sufren especialmente en comparación con el deslumbrante monstruo cromado que es el Marvel Cinematic Universe de Disney, pero el productor Greg Berlanti y su equipo han desarrollado una creativa e imperio comercialmente satisfactorio. Bueno, eso es cuestionable si dependiendo del gusto de las personas, ¿no? En televisión con la familia de programas del Arrowverse, Arrow, The Flash, Supergirl, Leyendas del Mañana, Black Lightning, entre otras series, ¿no? Ese éxito se ha desmoronado en varias series originalmente sorprendentes, geniales como la Doom Patrol, Los Titanes y Something en el servicio OTT de DC Universe, un proyecto heredado de los últimos días de Time Warner que ha logrado aferrarse a la vida hasta ahora en la era AT&T. DC Universe también presenta un programa de chat, DC Main, en el grupo de jóvenes amigables de los medios que se entusiasman con los últimos cómics de ofertas de cultura cómic de la compañía. Es aquí donde los objetivos de la marca de estilo de vida se manifiestan más claramente. Los presentadores y sus exagerados comentarios sobre el último merchandising, o sea, la mercadotecnia, representan las aspiraciones más altas de Warner Media para su audiencia, los más jóvenes, más modernos, con mayor diversidad étnica y de género de los lectores tradicionales de cómics de DC, que son viejos masculinos, o sea, viejos, incluso más para los estándares de la comunidad en la industria de cómics dedicada a consumir omnívoramente todo, incluso con afiliado a la cultura geek como parte de sus vidas modernas socialmente definidas por los cómics. Es una estrategia bien concebida para combatir la hegemonía invasiva de la máquina cultura pop Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar. A pesar de todo su potencial de mercado, Disney parece estar unida a una visión muy clara de la segmentación del mercado, donde la marca de cómics Marvel, incluso con su componente de televisión animada, debe ante todo ofrecer a Disney la base de fanáticos masculinos adolescentes, incluso cuando el universo cinematográfico de Marvel, administrado por separado, limpia el piso contra las categorías de taquilla. También DC tiene una ventaja de la que pocas personas se hablan en términos de diseño de logotipos e iconografía. La S de Superman, la señal del murciélago y el rayo de Flash y las otras marcas distintivas asociadas con los personajes de DC existen en casi toda Marvel. Ofrece en casi todo lo que Marvel ofrece, con la posible excepción de las insignias de Spider-Man, incluso con a Disney una carrera por su dinero. Esto le da a DC una ventaja estructural permanente en los campos lucrativos de la mercadotecnia y ropa con licencia que la compañía nunca ha explotado por completo, ¿cierto? Es tal vez de pronto todos esos años de aquí está yo lo he interpretado como todos esos años de reticencia e interés de potenciar sus marcas. O sea, es como que todavía les pesa
el fracaso comercial que fue las dos últimas películas de Batman de la era de Joel Schumacher, ¿no? Ustedes saben la época de los Batipersones con Val Kilmer como Batman y después siendo relevado por Josh Clooney, ¿no? Entonces, ¿dónde deja toda esta marca el negocio editorial? Hace una generación, ante una situación similar, la entonces presidente editorial de DC Comics, Janet Kahn, apeló a la gerencia de Time Warner, que quería reducir drásticamente la publicación actual de DC a favor de las reimpresiones, diciendo que el nuevo material de la compañía era el elemento vital de la compañía, una fuente de nuevos admiradores y una nueva IP sin la cual los personajes del mercado y la mercancía relacionada caerían en la oscuridad. Ella ganó ese argumento y DC, bajo su dirección, terminó acuñando muchas de las monedas de oro en las que todavía comercia, incluyendo The Dark Knight Returns, Watchmen y Sandman, a pesar de que nunca han sido un motor gigantesco de ingresos dentro del paraguas corporativo de Taiwán. Hoy DC Comics está en una situación similar, luego de un desmoralizador traslado a medios de la década de su hogar tradicional de Nueva York a la sede de Warner Bros. En Boulevard, California. La compañía ha tropezado con varios eventos y reinicios en línea, ordenados activos como la versión una vez fresca de Fred Miller sobre Batman y la post historia de Alan Watchmen para los últimos restos de la atractiva y relevancia de los fanáticos, y confiando en miles de ediciones de alto costo de títulos de larga duración como Action Comics y Detective Comics para compensar en dólares lo que está perdiendo en la unidad de mercado de cómics que cada vez más está ocurriendo. Es decir, hoy en día lo que más se vende es esas obras mencionadas de Watchmen y el Batman de Frank Miller, el Action Comics y Detective Comics. Si DC Comics se redujera a estos 4 títulos, podría estar funcionando medianamente. Pero usted le agrega un título como un Linterna Verde, Liga de la Justicia, ya a pesar de que tienen su estatus, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque no nos estamos refiriendo al precio, sino a la capacidad de producir económicamente uno de estos cómics. Le cuesta más producir más cómics que una iniciativa para motivar al lector, ya que estas iniciativas de Dan Didio han sido una de las cuales se está considerando entre las posibles caídas de la editorial, porque se dedicó solo a potenciar estas marcas, no se dedicó a potenciar, digamos, a hacer más películas más allá de los años 90, una película de los Linternas Verdes, de la Mujer Maravilla, antes de la actualidad, ¿no? Antes de esta década que pasó, porque hay proyectos que han sonado en la época del año 2000, una película de Linterna, bueno, de Wonder Woman, cuando está sonando la actriz de Transformers, tanto que sonó, de Flash, incluso esa fallida Liga de la Justicia de director de Mad Max, ¿no? Fue la del 2010. Pero bueno, recientemente el copresidente de DC, Dan Didio, el expresidente, publicó públicamente que las relaciones de cómics de los años 30 y 40 años superaban las historias actuales, llegan los mismos personajes, de un fracaso para nosotros, haciéndose eco de la advertencia de su predecesor de años pasados. Agregó: deberíamos centrarnos en avanzar, siempre empujando los límites y buscando nuevas historias que contar, así es como sobreviviremos y haremos crecer una industria. Una cosa, error, porque es como si le hubiera dicho: jódanse, ustedes ya son muy mayores, para que leemos a los mismos de siempre, les vamos a dar oportunidad a otros para que las nuevas generaciones compren. Pero el problema es que los de la nueva generación, la generación Z y posterior o millennials, ya tienen otro tipo de gustos con otro tipo de personajes, ¿no? Los que se acercan a comprarme, pero ya no en la misma cantidad. Hoy hay industrias que son comparables en competencia. Por ejemplo, la industria del manga y el anime son industrias en crecimiento, y sobre todo en Estados Unidos, porque son básicamente esa materia prima que ahora el consumismo de la juventud se está marcando mucho. No estamos diciendo que DC o Marvel o cualquier otra editorial no estén a la par, sino que entonces es que ya hay otro tipo de situaciones que se están relacionando aquí. Mirándose al futuro de la publicación de cómics, DC tuvo un stand en la reciente feria, ahí habla de la publicación por primera vez en una década, promocionando una nueva material a adolescentes y adultos jóvenes. Eso fue lo que ocurrió con Dune Animal, la fallida DC Zoom y DC Inc., gran parte de la cual publica directamente en comercio en lugar de vendido a través de las tiendas de cómics. Esto es lo que viene con las tiendas en Estados Unidos del Walmart. No es la parte más visible
de la compañía ni las más directamente vinculadas a la conocida marca de superhéroes DC, pero podría representar el tipo de ingresos necesarios para mantener vivo el negocio bajo la hacha corporativa que se avecina. Enfrentando un maestro corporativo con un hombre efectivo con un enfoque poco sentimental que hace hecho íntimamente a las marcas secundarias heredadas y la necesidad urgente de monetizar un nuevo imperio de medios a través de la transmisión y licencias, no es irracional preguntarse si incluso Superman él mismo es capaz de rescatar a DC Comics como lo conocemos desde hace 80 años, bueno, 80 y pico de años, ¿no? Pero bueno, esto es la moraleja que nos deja a nosotros los lectores de todo lo que se está viniendo rumbo abajo con DC Comics. Lastimosamente nosotros a veces de pronto no podemos comprarnos un cómic para ver. Y bueno, esto ha sido todo. Yo creo que no falta más que aclarar más que la noticia que ha puesto en advertencia a lo que podemos llamar al fin de una era, 1934, pero hagámosle caso a lo que dice la época en que empiezan a fundar los cómics, desde 1937-38 porque 34 es la fundación, pero bueno, hasta lo que posiblemente sea un signo interrogante el fin de DC Comics. Lastimosamente no sabemos si es a corto, a mediano o a largo plazo, pero la verdad esto es muy triste, todo lo que se ha hecho con DC Comics, bien o mal, sea como sea haya sido recibida las películas, la manera en que se haya bajado tanto la calidad de algunas historias, las polémicas, pero ya no es DC Comics de los tiempos de antaño, ya la gente ha cambiado otra forma de ver los cómics, mucha polémica sobre todo para la industria del cómic, porque realmente este es un escenario muy realista, no estamos hablando como diría uno con cosas tontas, sino son artículos de gente profesional que escriben a mano lo que ellos saben porque han hecho análisis. No estamos diciendo que se vaya a acabar dentro de unos meses, puede que lo sea, pero no lo sabemos, nadie lo sabe, simplemente entramos en la burbuja de un limbo en el que la editorial va a presentar una serie de cambios que van a definir su futuro, si continúa o no en el negocio de la industria de los cómics. Y bueno, eso fue todo. Esperemos que esta noticia sirva de reflexión, no tanto por nosotros, porque pues nosotros no tenemos la culpa de si compramos o no compramos estos cómics. Realmente cada uno hace lo que más puede en su momento, que en Estados Unidos está pasando una etapa muy difícil para los cómics. No estamos en una época en que el cómic servía como un medio más cercano. Se sabe que hoy estamos en la época de las redes sociales, hoy todo se mueve a través de esta actividad. Y como siempre les digo, simplemente inscríbanse a mis redes sociales para poder seguir construyendo grande esta comunidad, aun cuando se acabe DC Comics o seguimos aquí para contar como manera de recuerdos qué pasó con este personaje que recordamos. Bueno, aquí tenemos una enciclopedia que es DC Universe, lo que yo les invito a que se suscriban, sigan las redes sociales que están en la descripción del video. Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Discord, en Facebook, en Patreon, en Twitch, que estoy haciendo allá los directos. Esto no lo hago como un directo, lo estaba pensando hacer como un directo, pero mejor hagámoslo para que sea más asequible un poquito. Entonces metámoslo en la categoría de primicia, ¿sí? Porque esta salió perfectamente, lo hubiera podido hacer como una noticia. Pero ustedes saben que los directos son para cada 2 meses en el magazine. De pronto reconsideraré un poco, retomar un poquito a manera de resumen lo que sucedió con las noticias que estén saliendo estos meses. Calculo que ya en el mes de marzo vendría el nuevo directo sobre eso. Ustedes ya saben, en Twitch estamos haciendo los directos de los cómics, gameplays allá como siempre. Y también que no se nos olvide, los que sean fan de Marvel están invitados, ya saben, al canal secundario Archivos Marvel 616. Ustedes saben que en la descripción general del canal está el botoncito
ahí lo pueden encontrar. También tiene su propia red social ahí. Obviamente se encuentran la Archivos Marvel 616 por Facebook. Ustedes simplemente le dan clic y ya. Bueno, y como siempre les digo, para terminar, sigan siendo felices. Blahao les dice, y antes de decir transmisión fuera, quiero decirles una cosa: reflexionemos por la editorial que tenemos todavía, no la dejemos ir, y así sea tan mala la película, pero vayamos, ¿no? Transmisión fuera. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad, y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido, a nuestros dos canales, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahao les dice hasta la vista.